Hola, ¿cómo estás? Soy Cristian Grillo, pastor principal de la iglesia Origen de Buenos Aires, Argentina. Quiero invitarte a que me acompañes en esta aventura para que juntos estemos hablando sobre transiciones en la iglesia. Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast Transiciones. Mi nombre es Joel Grillo, soy parte del staff de Origen Iglesia en Buenos Aires, Argentina. Y en esta ocasión me toca estar con mi papá, con el pastor principal de Origen. Y me encanta, es un privilegio para mí poder estar hablando acá juntos sobre este tema tan importante y que marcó nuestra vida, nuestra familia y el rumbo de nuestra iglesia. Así que, ¿cómo estás, papá? Muy bien. Y feliz de estar con vos. Para mí también es un privilegio y quiero agradecerte por darme esta oportunidad de poder compartir lo que hay en mi corazón, todo lo que Dios hizo en este tiempo y lo que Dios, no solamente lo que Dios hizo en Origen y está haciendo en Origen, sino lo que Dios puede hacer en la iglesia de cada persona, de cada pastor que quiera ir por más. Totalmente. Y es así. Así que te invitamos a que nos acompañes en este tiempo de que vamos a estar hablando sobre transiciones en la iglesia. Y nos encantaría que lo compartas, porque vamos a hablar de temas muy claves que son muy importantes para la iglesia local y que esto es algo que vivimos nosotros y que creo que te puede ayudar también en tu iglesia, a tu liderazgo, a tu staff. Así que acompáñanos en este proceso y te invitamos a que te tomes un cafecito. Un cafecito con nosotros. Porque al pastor le encanta el café. Me encanta, ama el café, miren lo que es esto. Y te digo, justamente iba a decir eso, ¿no? Esto que vamos a hablar no es nada más que lo que hemos vivido en nuestros últimos 5 años, ¿no? Desde que Dios empezó a mostrarnos que necesitábamos cambiar, que necesitábamos ir por más. Y es poder transmitir, poder contar si sirve la experiencia que hemos tenido nosotros, ¿no? Totalmente, así que queremos ser vulnerables también, ¿no? De poder contar. Muchas veces quizás se ve todo lo que es lo bueno, ¿no? Todo lo bueno. Claro, a la luz sale todo lo bueno, pero también es bueno esto de poder sentarnos y charlar y cómo fue el proceso, ¿no? De ustedes como pastores 100%. Y después cómo fue el proceso de quizás empezar a transmitir lo que era un cambio a la gente de la iglesia, cómo transicionar, porque no era solo de ustedes como pastores, sino también en su staff, en su equipo. Totalmente, sí. Y lo que decís es muy importante. Yo siempre digo que las redes sociales muestran la foto, pero detrás de la foto hay una vida, detrás de la foto hay una experiencia, ¿no? Y es ahí donde nosotros tenemos que poder contar eso, ¿no? Para que sepamos que dentro de el caminar hacia esa visión hay fracasos. Total. ¿No? Hay dificultades, así que es un lindo camino, una linda aventura que vamos a estar tomando. Bueno, ya empezamos ahí con algunas cosas igual hablando. Y sin salir de este tema, la primera pregunta, tenemos algunas preguntas para hacer. Dale. Es el ¿para qué cambiar? ¿Para qué cambiar? Para crecer. Muy bueno. Y cuando uno dice crecer, que de cantidad de gente no, para crecer. Cuando nosotros somos niños, imagínate un bebé con barba, ¿no? Con todo pelo en el pecho. Si nosotros no crecemos, si no transicionamos, si no cambiamos, todo lo que queremos obtener no queda bien, no funciona, es algo que no es natural, ¿no? Y el cambio es para crecer. El cambio para crecer en lo personal, para crecer en las relaciones, para crecer en la iglesia, para crecer también en cantidad, porque al fin y al cabo la iglesia está en este mundo para transformar, está para bendecir, es para bendecir la sociedad. Totalmente. Y si no cambiamos nosotros y todo cambia, nos quedamos atrás. Muy bueno eso. ¿Y por qué esto de a mí me encanta lo que decís de que nos quedamos atrás? Porque muchas veces quizás nos quedamos con formas o métodos de hace tiempo y muchas veces es difícil cambiar. O sea, porque es un cambio, ¿no? de adentro hacia afuera. 100%. O sea, ¿cómo llevaron eso del cambio de adentro hacia afuera? ¿Cómo llevaron ese cambio de decir, bueno, todo lo que hicimos hasta ahora fue genial, pero esto no nos va a alcanzar para los próximos 10 años? Yo siempre digo esto, uno no se come toda la comida que va a comer en un día, en su vida, en un día. Muy bueno. Y el cambio es justamente eso, es ir comiendo la comida diferente cada día que Dios tiene para nosotros, que nos hace crecer y nos hace ser quienes somos. Decir que la comida de ayer fue mejor que la de hoy, no está bueno, porque la comida de ayer fue para ayer, la comida de hoy es para hoy, ¿no? Y es necesario cambiar, y nosotros entendimos con mamá, con Lisette, con la pastora de la iglesia, entendimos que necesitábamos un cambio, que los primeros que teníamos que cambiar éramos nosotros. Si no cambiábamos nosotros, no podíamos pedirle al liderazgo, a la iglesia, que cambie. Muy bueno, muy bueno.
Excelente eso. Y quiero pasar a otra pregunta que es, ¿identificás cuáles fueron tus primeros pasos hacia esos cambios? Sí. Hablando un poco también esto de que el cambio es primero en el pastorado o en el liderazgo, ¿no? Y algo que dice Chris Méndez que me gusta mucho es que en el liderazgo está el problema, pero también la solución. A mí también me encanta esa frase, sí. Y esa frase la hice mía, porque cuando veo un problema lo primero que digo es hacerte cargo, ¿no? Como líder. Vos sos responsable. En vos está el problema, pero también en vos está en la solución. Y te cuento una que me pasó una vez, y esta está buena. Estaba predicando un día en la iglesia. Y en una de esas mientras estoy predicando, veo un grupo de adolescentes que estaban con un celular. Wow. Y estuve a punto de decir, a ver, esos adolescentes, si dejan el celular. Y cuando iba a decir así, el Señor me dijo, si querés que te escuche, mejorá tus predicaciones. Tremendo. Y ahí se estaba predicando. Dios me habló y dije, voy a seguir creciendo, voy a seguir cambiando, porque el problema y la solución está en mí, no en la otra persona. Muy bueno. Perdón, pero algo que me gusta igual es que la humildad que tiene que haber también en nuestro corazón para hacer cambios, porque siendo el pastor principal o de una iglesia grande, yo me imagino que Dios te baje eso predicando. Hay que tener una humildad muy grande para decir, bueno, sí, primero tengo que cambiar yo si quiero ver un cambio en mi iglesia o en mi casa, en mi familia. Es que si no hay humildad no hay cambio. Si no hay humildad, ¿por qué no hay cambio? Porque uno tiene que sentarse a los pies de otros para poder aprender. Excelente eso. Hay otros que saben más, que tienen otra experiencia, que tienen otra vida, que están más adelantados que nosotros. Y si no tenemos humildad, no podemos ir hacia eso que queremos y aprender. Muy bueno. ¿No? Y yendo a la pregunta que me hacía sobre cómo fueron los primeros pasos. Lo primero que pasó en nosotros fue, durante 2 años, oramos Romanos capítulo 12, versículo 2. Lo tengo justo escrito acá. Bueno, que dice que renovemos el espíritu de nuestra mente para poder comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y la palabra renovar, cuando habla de renovar, de transformación, en el original es la palabra anakainos, que habla de algo constante, de algo permanente. No es renovar una vez, es renovar de manera permanente el espíritu de nuestra mente. Y te digo algo más de esto. Solamente los que renuevan el espíritu de su mente de manera constante son aquellos que pueden comprobar la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Muy bueno. Bueno, cerramos acá. Pero son cosas que Dios habló a nosotros. Si no había un cambio en nosotros, no podíamos ir por más. Totalmente. Y ¿cómo considerabas los cambios en ese momento y cómo los considerás ahora? Hablando de... lo que me producía. Claro. Y cómo también fue esto de empezar a transmitirlo, ¿no? Bueno, genial, yo ya sé que tengo que cambiar, sabemos que tengo que cambiar, Dios puso esto en nuestro corazón. Ahora, ¿cómo los considerabas en ese momento? ¿Cómo los consideras ahora? ¿Y cómo fue la transición de empezar a hablar con la gente? Muchas preguntas juntas. Perdón, voy a tratar de acordarme. Dale. Voy a tratar de acordarme. ¿Cómo los consideraba? Me enojaba mucho. Al principio me enojaban, me molestaban, porque uno decía, pero si ya lo hice así siempre, y funcionó, o no, pero ya sé hacerlo así. Eso está buenísimo. Entonces me enojaban, ¿por qué tengo que cambiar? Ya tengo, en ese momento creo que tenía 40 años, ya 25 no tenía. Ya vengo así, lo aprendí así, y encima darte cuenta de un montón de verdades que no son verdades, que tiene la religión evangélica, vacas sagradas que tiene la religión evangélica que tuvimos que derribar y destruir. El proceso de Jeremías dice derribar, destruir para volver a construir, ¿no? Y muy importante no solo derribar, sino destruir, para no volver a construir con el mismo material, ¿no? Y la verdad es que fue ese proceso de muchas veces de enojo, y de enojarme y decir, Dios, ¿por qué? Si esto era así, no lo aprendí. Y en un momento Dios me dijo, Cristian, tranquilo, porque lo que sos hoy es fruto de todo lo que aprendiste, pero ahora quiero hacer un cambio en vos para ir a otro lugar, porque uno no puede llegar a un lugar, ¿no? Con la misma persona que llegamos al lugar donde estamos hoy. ¿Cómo lo veo hoy los cambios? Como una aventura. O sea, amo los cambios. No digo que somos adictos a los cambios porque no es así, porque los cambios que hacemos, lo hacemos en base a lo que Dios va hablando a nosotros. Pero realmente estamos comprometidos con cambiar y sabemos que lo único constante en la vida es el cambio. Muy bueno. Y algo que está bueno es saber que
todo lo que aprendimos igual en el tiempo, antes de cambiar, y todo lo que ustedes, Dios puso en esos años de transición, no es que se perdió todo lo que habían aprendido de chicos o todo lo que se les enseñó, todo lo que sino que lo resignificaron su pasado, lo trajeron al presente y con eso avanzaron un poco más. Es que 100%, aparte, algo que Dios me habló en ese momento donde realmente estaban en una crisis interna era, Cristian, uno tiene que aprender a honrar el pasado. Muy bueno. Pero honrar el pasado no es estar anclado al pasado, sino es soltar el pasado, pero ir hacia adelante, ¿no? Muy bueno. Y muchas veces estamos anclados. Y no puedo dejar esto, porque esto es tradición de mi papá, tradición del pastor que fundó hace 200 años la iglesia, y no lo podemos cambiar y estamos anclados a ese pasado. Y yo, ¿sabes cómo me imagino a esos pastores que fundaron hace 200 años diciendo, por favor cambien, por favor, lo que yo hice hace 200 años era para ese momento, pero ahora hay que cambiar. Sí, cambia el contexto también, ¿no? 100%. Cambia la cultura. Yo no me imaginaría haciendo lo mismo que hacían los apóstoles, los discípulos de Jesús en ese momento, porque el contexto y la cultura cambia también. Ellos no se vestían así, me imagino. Para nada, es más, en nuestra iglesia, antes si no usabas corbata para predicar, no había unción. Total. ¿No? Pero tirabas el manto y querían correr todo el saco, ¿no? Pero pensá esto, en la Edad Media todo el conocimiento de la humanidad cambiaba cada 100 años, en la Edad Media. O sea, todo el conocimiento que tenía la humanidad. Después empezó a cambiar cada 100 años, cada 50 años, cada 20 años, y hoy el cambio es constante. Entonces, no podemos quedarnos en el pasado, no podemos quedarnos quietos, tenemos que cambiar. Lo que nunca cambia es el mensaje, lo que nunca cambia es la palabra de Dios, pero la manera de transmitirla, la manera de darla, siempre. Muy bueno. Bueno, y ahora vamos a entrar un poco a hacer un poco más, porque está genial todo esto, pero como dijimos, también queremos ser vulnerables y saber si se puede los momentos difíciles o cómo. La pregunta es, ¿pasaste por momentos difíciles? ¿Qué te mantuvo mientras los pasabas? ¿Qué fue lo que te mantuvo en decir, quiero tirar la toalla, pero sabemos que este es el camino correcto, sabemos que tenemos que seguir para adelante? Bueno, el primer momento difícil fue quedarnos a cargo de la iglesia. Wow. Quedar como pastores principales, luego de una transición importante que veníamos, luego del fallecimiento de mi papá como pastor fundador de la iglesia. ¿Y por qué fue un momento difícil? Difícil, porque realmente amábamos la iglesia, amamos las personas, pero en nuestro corazón no estaba el deseo o la necesidad de ser pastores principales o únicos pastores de una iglesia. Tuvimos que, en este orar que te decía de Romanos 12:2, también había una necesidad de un cambio, una necesidad de algo diferente, ¿no? En nosotros, por haber vivido la iglesia de una manera y yo a veces escuchaba al pastor y siempre lo cuento, a quien amo, el pastor Robert Barry, el que decía que la iglesia es para disfrutarla y no para sufrirla, y yo siempre decía porque no conoce nuestra iglesia, no, pero realmente, pero hoy puedo decir que la disfruto, pero nosotros no disfrutábamos mucho la iglesia, a veces la sufríamos la iglesia. Y realmente fue un momento difícil, pero Dios nos habló, Dios nos dijo, para esto nacieron, nos hizo ver un cartel en una avenida importante de la ciudad de Buenos Aires, una publicidad de fiambres, de salame, ¿no? Y decía, para esto naciste, ¿no? Y nosotros dijimos, ok, nacimos para esto, sos un salame, naciste para esto, naciste para llevar la iglesia, para hacerte cargo de la iglesia, para llevar la iglesia a otro nivel. Y a partir de ahí, en ese compromiso con Dios, Dios nos dio la visión de la iglesia. Dios nos empezó primero a dar un montón de herramientas respondiendo a esta oración, que vamos a ir hablando en el proceso de estos episodios, pero lo que te puedo decir es que el haber escrito la visión, el haber escrito los valores de nuestra iglesia y hacia dónde íbamos a ir, nos llevó y nos sacó de ser una iglesia de eventos a ser una iglesia con visión. Muy bueno. Con una visión donde entendimos que hay una visión que Dios nos dio, que no todo lo bueno era bueno para nosotros, sino que solamente era bueno aquello que tenía que ver con nuestra visión. Buenísimo. Entonces ahí empezamos a desarrollar un montón de innegociables. Muy bueno. Que esos innegociables y esas convicciones son las que nos sostuvieron en estos momentos de dificultad. Porque los hubo momentos difíciles.
Me encanta. Vamos a ir desarrollando igual en los episodios siguientes lo que es visión, misión, las convicciones. Y creo que está buenísimo eso, todo lo que ustedes hicieron en este tiempo. Y también me gusta porque no es que ustedes lo vivieron solos, sino que nosotros como hijos también lo fuimos transicionando. Y esto de que realmente no disfrutábamos ir a la iglesia como hijos. Y yo creo que eso también para ustedes fue un golpe duro. O, bueno, yo en mi adolescencia nos peleábamos mucho. Ahora podemos estar sentados tranquilos acá hablando, pero yo estaba en rebeldía, pero también era por esto de, bueno, vamos a la iglesia, pero no quiero ir a la iglesia. En realidad, y aparte vos, o sea, viéndolo hoy, también vos estabas buscando algo diferente. ¿No? Vos buscabas algo diferente y realmente nosotros como padres también esto que decís ha sido tan importante, ustedes, Nadine, vos, Uzi, para nosotros, escucharlos qué querían de iglesia, qué sentían, por qué invitarían o no a un amigo a la iglesia. Ahí están las preguntas difíciles que nos hicimos nosotros, ¿no? Que aprendimos a hacer. Bueno. Como por ejemplo, mis hijos vienen a la iglesia porque los obligo o porque quieren venir. Muy buena pregunta. Si yo no fuese cristiano, ¿sería mi iglesia la que yo elegiría para ir? Muy buena pregunta. Una pregunta que hace el pastor Robert Barrier y que yo le hice mía. Si tu iglesia se fuese de tu barrio, ¿te extrañarían? O estarían todos felices en tu barrio, ¿no? Muy bueno. Otra pregunta, el lenguaje que hablas en tu iglesia, ¿es un lenguaje que lo entendés vos solo, de tu familia, de algunos hermanos de 50 años? Muy bueno. ¿O lo entiende la sociedad? Muy bueno. ¿No? Y cuando uno ve a Jesús era cercano a las personas. Jesús le hablaba a las personas con parábolas que entendieran para poder llevar el reino. Todo esto, el haber estado junto a ustedes, el escucharlos, nos llevó a muchos cambios. Excelente, me encanta. Ya vamos a ir cerrando, pero tengo unas últimas preguntas. ¿Y cuál fue el cambio, o cuál dirías que es el cambio que más te costó, más te dolió? Esta puede ser corta. El que más me costó fue el último que hicimos. Cambiar el nombre de la iglesia. Sí. Porque el más fuerte. Fue el más fuerte. ¿Por qué fue el más fuerte? Porque yo tenía como ese sentimiento, este nombre lo puso mi viejo. Me acuerdo. ¿No? Peleábamos. Fuente de vida. ¿No? Y el nombre encima lo pusieron ustedes. O sea, estábamos orando y Dios a través de Uzi trajo el nombre a la iglesia y después lo compartimos con el pastor Taylor Barrier. Nos dijo, está buenísimo, nos ayudó con el versículo y con Juan 1:1 al 5. Pero a mí me costó, pero hablando con el pastor Maikai, y ¿por qué los nombro? Porque habla mucho de relaciones, que vamos a hablar en otro episodio, ¿no? Pero hablando con el pastor Maikai en un almuerzo, después de todos los cambios que habíamos hecho, me dijo, ¿ya cambiaste el nombre? Y yo lo miro y le digo, ¿por qué me decís eso? Y Cristian me dice, tu iglesia es una iglesia moderna, es una iglesia relevante, es una iglesia llamativa. Me dice, ustedes son pastores jóvenes, bueno, en ese momento éramos jóvenes, son pastores jóvenes, pastores cerca de la juventud, y tenés un nombre de los años 80, me dice. Y yo me quedé. Te mató. ¿Sabés qué? Te voy a confesar. Me enojé por dentro. Dije, no, pero Fuente de Vida era el nombre que puso mi viejo. Wow. Y ahí es donde Dios me habló sobre honrar el pasado, muy bueno, pero soltar el pasado. Muy bueno. Y yo entendí que ese nombre era un nombre que sí los cristianos lo entendían, que sí los que sabían lo que era lo entendían, pero que necesitamos también cambiar el nombre. Era como ponerle la frutilla en la torta, ¿no? Como decir, en este proceso de cambio, también cambiar el nombre, es llevar hacia afuera esa identidad que cambió. Muy bueno. Ahora algo importante, pudo cambiar la identidad, pero el ADN sigue siendo el mismo. Excelente, muy bueno, muy bueno. Esto aplica para nuestra vida también, de dejar el pasado. Muchas veces arrastramos un montón de cosas, pero nada, esto de dejar el pasado y agarrar lo nuevo de Dios para nuestra vida, y esto también aplica para lo personal y para la iglesia, ¿no? Sí. En la palabra de Dios dice que Él hace todas las cosas nuevas. Así es. El viejo yo ha pasado, Dios todas hace las cosas son hechas nuevas. Muy bueno, así es. Y contanos si querés, ¿te equivocaste en algún cambio? ¿O que hoy dirías, y esto lo podría haber hecho mejor? Sí, obviamente me equivoqué. Y yo siempre digo que el que nunca hace no se equivoca. Buenísimo. Entonces, para mí los errores o las equivocaciones no son fracasos, son escalones hacia la visión que Dios nos dio.
Y sí, nos equivocamos muchísimo en cambios, quizá en cambio de personas en lugares, en diferentes lugares, quizá poner personas en lugares que no brillaban y tuvimos que volver a volver hacia atrás, pedir perdón, avanzar. Pero cuando nosotros abrimos nuestro corazón al liderazgo y contamos hacia dónde íbamos, dijimos, vamos a ir a lugares también donde no sabemos, donde nunca estuvimos. Sí. Podemos equivocarnos, pero Totalmente. el Señor dice que por más torpe que seamos, no vamos a resbalar, ¿no? Y sí nos hemos equivocado en muchas cosas, pero puedo decir de que ninguna de esas equivocaciones fueron equivocaciones catastróficas, ¿no? Fueron cosas que eran posibles de mejorar, Y de aprender. cambiar y de volver a hacer de nuevo. Muy bueno. Bueno, vamos terminando y quiero Dale. que nos dejes algún consejo o algo para empezar a afrontar estos cambios o cómo me doy cuenta quizás de que tengo que hacer un cambio. No quiero que me quemes todo porque lo No. vamos a ir desarrollando, Sí. pero algún consejo o algo que quieras terminar. Mirar hacia adentro, mirar a tu familia. Muy bueno. ¿Tus hijos quieren ir a tu iglesia? ¿Vos irías a tu iglesia? Empecé a hacerte las preguntas difíciles para ver si necesitas cambiar. Muy bueno. Bueno, finalizamos nuestro primer episodio. Creo que fue excelente. Me hizo bien a mí también, A mí también. hablar y desarrollar este tema. Así que acompáñanos a lo largo de estos episodios. Tomate un café como nosotros. Sentate a escucharlo en Spotify, en YouTube. En YouTube lo vas a poder ver y escuchar, pero también en el auto, cuando estés yendo a algún lugar, que puedas compartirlo con tu familia, tú líderes de la iglesia, el pastorado, el staff, porque vamos a estar hablando de temas muy buenos y desarrollando cosas que son increíbles y desde nuestra experiencia. Así que Muy bueno. nada, los queremos y nos vemos la próxima. Nos vemos.